En nuestros estudios el ex embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja. Sabino, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto estar Gracias acá. por haber venido. Tengo un montón de temas que quiero hablar con vos. Ya recién en el pase anotaban el tema del fútbol también, pero vamos a hablar un poco de geopolítica, del BRICS, de política exterior argentina. ¿Me querés hacer llorar con esto? Pero no. Pero antes que nada, quería empezar, si querés, por una cuestión menos coyuntural, pero que me parece que está bueno empezar a ver, porque siempre aparece China, obviamente, como un ejemplo de un país que en pocas décadas se revolucionó y se dio vuelta como una media, para decirlo en términos diplomáticos. Pero siempre se lo ve, por lo menos desde acá de Argentina, como una experiencia absolutamente ajena. Y yo creo que de todas las experiencias, más allá de las diferencias obviamente enormes que hay entre ambos países, su tamaño, su escala, sus capacidades, su idiosincrasia, que es muy importante, pero siempre se puede aprender algo. Entonces quería empezar charlando con vos de qué se puede aprender desde Argentina y teniendo en cuenta todas las particularidades de Argentina, sin querer imitar, del proceso que hizo China en las últimas décadas para pasar de ser un país que peleaba por un lugar que creía que le correspondía y no tenía, a ser hoy una de las grandes potencias del mundo. Me encanta tu pregunta. Te diría más, de ser una sociedad feudal campesina a ser uno de los países más desarrollados hoy del mundo. Te voy a empezar primero contando una anécdota muy interesante porque creo que es muy pertinente la pregunta. Obviamente mirando siempre con características propias cada proceso. Bueno, viste que los chinos dicen este socialismo con características chinas, ¿no? Le incorporan también su particularidad al propio proceso. Al principio ellos estaban muy vinculados a lo que era la Unión Soviética y después armaron su propio camino que les salió bien. Pero te cuento una anécdota que la contó en una de las entrevistas que hizo Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con un encuentro que ella tiene con Xi Jinping. Y en el encuentro Xi Jinping le plantea esto que decís vos, pero hay una etapa de Argentina del desarrollo con el peronismo, que ustedes venían con mucho más desarrollo industrial, aviones, autos, o sea, con un nivel de desarrollo también de petroquímico, ¿viste? Mucho más, muy superior a lo que era China. Y esta anécdota se rearma porque en la visita que hacemos con Alberto Fernández en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, Xi Jinping le manda saludos para Cristina y le recuerda esta anécdota. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos estado, ellos inauguraron Museo del Partido, en el 2021 se cumplían los 100 años del partido, y el museo es un museo que está en Beijing de 4 pisos, increíble, que te muestra toda la historia. Y claro, cuando ves las líneas temporales con Argentina, es exactamente la frase que le dice Xi Jinping. Y bueno, y ves esto, en Argentina se truncó el proyecto, si querés, de desarrollista, de desarrollo industrial, de productivista, y en China siguió, ¿no? Y ahí están estas dos vertientes. Casi que parecen dos líneas que se cruzan, ¿no? Exactamente. Porque China, más allá de que la revolución fue a fines de la década del 40, recién 30 años más tarde puede empezar a tener estas tasas de crecimiento y estas políticas de desarrollo, y es más o menos para la misma época que Argentina deja de ser ese país de clase media, con menos del 5% de pobreza, y donde desde un obrero hasta un profesional todos compartían ciertos niveles de igualdad, y empieza el proceso de deterioro que a partir del 75, una 76... curva que se va separando, como decís, se encuentran en un momento temporal histórico, casi te digo, pero superando a Argentina el desarrollo, y después se van separando. Y como decís vos, el gran nivel de desarrollo en un periodo tan corto de tiempo es un proceso es un caso de estudio en el mundo, porque ninguna potencia, o sea, lo que le costó a Inglaterra, a Estados Unidos 200 años, ellos lo hicieron en 30, 40 años, con niveles de desarrollo tecnológico que es la etapa en la que están ahora, ¿no? Porque ellos van sacando de esta sociedad campesina con un muy fuerte trabajo vinculado al tema fabril, ¿no? Donde su característica era en su momento mano de obra barata, que sé yo, como una clave de ellos para el trabajo, para el desarrollo, y eso se lo van transformando. Y si querés, el punto de inflexión de esa transformación es Deng Xiaoping con la apertura y reforma, que ellos resignifican. Hay una frase muy linda que es esta de no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que case ratones, que en realidad es una frase de Fujian, que son ciudadanos muy comerciantes, ¿no? No sé, Argentina tiene el 90% de la migración china que está acá es de Fujian, de la provincia de Fujian, particularmente de una ciudad que es Fuchín,
y es una ciudad costera que tuvo mucha migración, ¿no? Que era una provincia bastante pobre. Bueno, eso, toda la provincia, después de la reforma y apertura de Deng Xiaoping, toda la parte costera de China se desarrolla de una manera enorme con esta estrategia de las zonas económicas especiales. Te dicen los chinos, no nos vamos a enamorar de las herramientas. Si la herramienta es buena, no importa que sea liberal, no importa que la gente tenga prosperidad. Yo me acuerdo de un seminario que me invitó el partido cuando hablaba de este desarrollo de calidad que habla en esta nueva etapa. Ellos pasan de las tasas chinas a lo que es el desarrollo de calidad para reducir esas asimetrías que había generado un desarrollo tan fuerte con concentración sobre todo en los centros urbanos. Y ahí yo planteé como una polémica. Dije, bueno, está bien, esta frase es interesante, pero Occidente generalmente la resignifica como un pragmatismo económico. Claro. Y en realidad acá el gato sí era importante el color y era un gato rojo. O sea, en función de que el Partido Comunista era el que había, y el Estado era el que había conducido ese desarrollo. Y ahí, para ir a un punto de la pregunta que iniciaste, para mí la característica, si querés, que siguió, que tuvo continuidad, es la política pública y el Estado presente, más allá de las distintas reformas. Siempre la una planificación de la economía desde una centralidad estatal. Exactamente. Y, por supuesto, abriendo nichos económicos, desregulando un montón de situaciones, pero no los vectores estratégicos. O sea, China tiene un plan que es el Desarrollo 2025, que finalizaba en el 2025 esa etapa, que el eslogan era del hecho en China al creado en China. O sea, claro, muy interesante. Para pasar de ser ensambladoras o fabricadoras a generar sus propias patentes. Sí, Hay un gráfico que a mí me lo mandó mi viejo hace un tiempo por teléfono, nos pasamos por WhatsApp, que viste estos gráficos de barras que van evolucionando en el tiempo y se ven como una carrera entre distintos países. Lo de los trenes, hay una de trenes de alta velocidad que y hay uno que es sobre cantidad de patentes. Ah, claro. Sí. Y cómo en 20 años China no aparece entre los 20 países con más patentes. Sí. Y de repente empieza a aparecer, y desde que aparece hasta que sobrepasa a todos, es como una flecha. Eso es impresionante, y aparte de lo que yo te contaba, ellos tenían lo que el mundo decía las tasas chinas de crecimiento de 10 y a veces superando, y con este nuevo enfoque de desarrollo de calidad, ellos deciden crecer menos, pero reduciendo las asimetrías. Claro. Entonces empieza un plan que en realidad después lo profundiza mucho Xi Jinping, pero lo empieza Hu Jintao, con el que Néstor firma la asociación estratégica, que es lo que ellos llaman el desarrollo científico. Y empiezan a poner todos los vectores de desarrollo en la parte tecnológica, ¿no? Telecomunicaciones, satelital, aeroespacial. Autos eléctricos. Electromovilidad en general, no solo los autos eléctricos, porque ahora tienen todo el circuito. La parte de energía renovable y electromovilidad como una cuestión de mitigación por el tema ambiental, ¿no? Ellos ahora tienen políticas muy fuertes. Pero pasaron a liderar vectores tecnológicos con este enfoque, y el tema de las tasas de crecimiento, si bien son menores, se enfocaron a, bueno, está bien, el desarrollo está en la costa este, empecemos a trabajar hacia el oeste. La primera política que hace Xi Jinping con respecto a esto es la franja de la ruta, claro, ¿no? Que en realidad su plan original era conectar Eurasia. Para que el oeste chino, que se ensamblaba con el desarrollo del oeste de China, empieza a tener más prosperidad. Que la salida de los productos chinos no sea solo por mar, sino por tierra. Exactamente. Y de esa forma incorporar el interior del país. Pero además también gasoductos, conectividad de todo tipo. La verdad que es un plan que después se amplió a Oceanía y África, y después se incorpora a América Latina como la ruta marítima de la llamada Ruta de la Seda. Y ahí esta iniciativa se transforma en un plan, no solo de infraestructura, en un plan global de cooperación global, ¿no? Sí. Que se trabaja bilateralmente, pero tiene un capítulo multilateral que son los foros, que en el último fue en el año 2023 que participó Alberto Fernández. Así es. Volviendo a la pregunta original, porque estamos además en un momento en el cual hay una discusión muy importante dentro del peronismo sobre cuál tiene que ser la propuesta superadora que lleve el peronismo respecto a lo que está sucediendo ahora, y que si bien tiene que abrevar de la experiencia del pasado, no puede ser la misma, porque claramente esa propuesta ya, el mundo es otro, y además la sociedad argentina ya pasó a otro capítulo. ¿Qué elementos, qué se puede, más allá de esto de la centralidad del Estado, obviamente, pero qué se puede traer de esa experiencia? ¿Qué puedes aportar vos de haber pasado tantos años ahí también y estudiando lo que pasaba a esta nueva propuesta que tiene que presentarle el peronismo a la sociedad argentina?
Bueno, primero yo creo que el peronismo cuenta con una ventaja, que es un campo doctrinario que lo tiene que reactualizar. El mismo Perón hablaba de actualización política doctrinaria. Yo creo que eso es lo que nos está faltando, ¿no? Problematizar nuestras propias consignas y mirar, siempre lo planteo a nivel también institucional. O sea, hace muchos años que van pasando distintos gobiernos y nosotros no reformamos nuestra Cancillería en términos de cómo cambió el mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces vos tenés hoy una Cancillería argentina que, más allá de ahora estamos en una etapa trágica porque tenemos un presidente que quiere destruir el Estado, ¿no? Porque de nuevo, si el Estado es el rol de desarrollo, acá estamos por el mal camino claramente. Pero para hablar de lo que nos toca a nosotros, nosotros tenemos que pensar en reformar las instituciones, sobre todo la Cancillería. Bueno, el peronismo, Perón decía, la política más importante es la política internacional. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, repensar eso, hoy más, si querés, en vectores de desarrollo vinculados a las cadenas globales de valor. Nosotros tenemos elementos estratégicos, ni hablar, recursos de alimentos, energéticos, de minerales, pero a mí esta idea de decir tenemos todo lo que necesita el mundo no me gusta. Nosotros tenemos lo que necesitan los argentinos y lo que tenemos que buscar es esos vectores de desarrollo agregado para esos recursos que tenemos. Y ahí, bueno, vamos a polemizar con el tema del RIGI, pero lo que quiero decir es que el primer punto es identificar cómo está hoy el situado el mundo y cómo están las posiciones del mundo y cómo viene el nuevo posicionamiento mundial. ¿Por qué? Porque vos tenés una Cancillería que tiene 30 embajadas en Europa y 15 en Asia, que es donde está la dinámica económica, donde está nuestra complementariedad. Vos tenés espacios como los BRICS, que lamentablemente este gobierno salió, que están redefiniendo agendas globales, por ejemplo, vinculados a las energías, al petróleo. O al sistema financiero, que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Que eso es, para mí, es determinante. Uno de los puntos cuando se discute en Johannesburgo, en la cumbre, la incorporación de Argentina más 5 países más. El otro eje de educación era el tema monetario, financiero. Dolarización. Exactamente, y que ahora los BRICS han avanzado y han anunciado que en 3 años ya tienen su propio código SWIFT y además van a ir hacia un proceso de usar las monedas de los países emergentes. Si vos lo sumás a lo que pasó con Arabia Saudita, que rompió el famoso acuerdo llamado petrodólar, o sea, hay una resignificación de un montón de cuestiones donde los países más parecidos a nosotros y donde tenemos nuestros vectores de desarrollo, para mí, son los BRICS y los países emergentes. Sí, claro. Entonces, primer punto, entender cómo está el sistema internacional y dónde está nuestra complementación. Esto no quiere decir pelearse con nosotros, ¿no? Porque Argentina, si hay algo que tiene también nuestra doctrina, es el principio de neutralidad, el principio de autonomía, o sea, que para mí es muy rescatable, pero también tenés que fortalecer con los que también te dan ventajas en términos de tu visión de desarrollo. Claro. Y en este sentido, China particular y la región de Asia y los BRICS no restringen tecnología, no te hacen bloqueos económicos, o sea, no te ponen condicionalidades. O sea, hay un montón de factores que yo creo que son beneficiosos y que, bueno, tenemos que pensarlo porque este gobierno está desarmando muchísimas cosas y alineándose automáticamente, como digo yo, Milei eligió subordinarse a otros estados. Y eso la verdad que te va a hacer un daño permanente. Tenemos, por ejemplo, el capítulo que yo he leído artículos tuyos muy interesantes sobre cuando estábamos con la discusión de los aviones. Sí, claro. O sea, Argentina adquirió unos JF-16 de Estados Unidos que se lo compra Dinamarca, usados, cuando vos tenías a los chinos que eran nuevos, que era toda tecnología que no te podían bloquear Inglaterra, como pasó con los aviones franceses, que terminamos desguazando. O sea, todos elementos de una subordinación de este gobierno que no tiene efectos conducentes, ¿no? Porque nosotros que, bueno, en este congreso que hicimos latinoamericano, que vino a cerrarlo Axel, decía, bueno, vamos a entrar en los BRICS y a coordinar con los BRICS de la provincia de Buenos Aires, pero fíjate esto del RIGI, o sea, un proyecto que trabajó nuestro gobierno y gobiernos anteriores gestionando como el de Petronas, donde Axel tuvo un rol también determinante, por un capricho se relocaliza y acá, de nuevo, es un gobierno que ha hecho la política internacional no para buscar inversiones, sino para satisfacer cuestiones personales o de métricas, si querés, de las redes sociales, en vez de generar inversiones para Argentina. Con China nosotros dejamos firmados lo que era el DESE, el Diálogo de Cooperación Estratégica, donde tenías 10 proyectos de inversión, que yo me pregunto qué está haciendo el gobierno en vez de estar generando rivalidades entre provincias o armando esquemas caprichosos, que se ponga a trabajar sobre esa hoja de ruta que ya está y que al haberse Argentina incorporado a la ruta de la seda implicaba también financiamiento en vectores como represas hídricas, una nueva central nuclear, ferrocarriles, la ampliación de Caucharí.
todas cuestiones con financiamiento muy barato que estarían generando trabajo y desarrollo para Argentina. Hay una decisión unilateral del gobierno argentino de interrumpir ese diálogo. La verdad que, mira, las señales con China fueron todas calamitosas. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros habíamos, aprovechando esto que te decía, el desarrollo del oeste y este gran desarrollo que también China está promoviendo en el interior, habíamos abierto un consulado en Chengdu, que es la capital de Sichuan, que es una provincia que tiene casi 100 millones de habitantes, 3 PIB de Argentina. La escala china es impactante. Y ahí en Chengdu, como ya tenían varios países, Brasil, Chile, nosotros promovimos, porque Argentina tiene, fíjate, solo 4 consulados en China, ¿no? Cuando tenemos 11 en Brasil, que está bien, nuestro primer socio comercial, 7 en Estados Unidos, y tal vez en las capitales europeas tenemos más que en China, donde el tema territorial y las barreras, y cada provincia es un universo. Son mucho más grandes. Y yo creo que también ahí, en esto de repensar la Cancillería, tenemos que pensar los consulados como agentes de promoción comercial también, ¿no? Entonces, de nuevo, vos tenés un gobierno que se dedica a cuestiones tal vez de discursivas o ideológicas, pero no está buscando fomentar el desarrollo o buscar inversiones o tiene un discurso, después en la realidad no lo aplica. Y la verdad que con China nosotros deberíamos tener política de Estado con todos los gobiernos vinculados a estos planes, porque las obras, yo como digo, son transgeneracionales. Una represa involucra a varios gobiernos. O sea, sí, claro. Después, si lo haces mal, lo afecta a toda la población, ¿no? Recién mencionabas el Congreso Latinoamericano de Sinología que se hizo acá en Buenos Aires hace 2 semanas, que cerró el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, en un acto en el que él terminó de alguna manera diciendo, ni bien podamos, Argentina va a volver al BRICS. ¿Está abierta esa puerta? Esa puerta está abierta porque los principales países que impulsaron fueron Brasil, Rusia, ¿cómo se llama? China, y después, por supuesto, estuvieron de acuerdo todos los BRICS. O sea, si bien fue un destrato, quedó muy claro que el destrato era un tema personal. O sea, claro, esos países se identificaron porque el destrato no era solo... Milei tuvo que mandar una carta a cada uno de esos presidentes diciendo que no quería, ¿verdad? Pero después los trató de comunistas, de asesinos. Sí, o sea, fue una descalificación muy fuerte, con lo cual el sistema internacional y los líderes de esos países entendieron que acá hay un tema donde se personaliza las relaciones internacionales. En vez de trabajarlas como política estatal, se toman en términos personales. Entonces, lo ven más como una burrada que como una maldad. Mira, a mí me gusta ver cómo la sociedad china, ya no voy a hablar de gobierno, claro, lo venía titulando Milei. Él le decían el Trump argentino en las redes. Ajá. Y después lo transformaron en el Zelensky argentino. O sea, lo iban como... lo iban degradando y caricaturizando en ese sentido. Ahora, como no estoy viendo ahí, no sé cómo están las redes, pero la que se hizo furor fue Mondino cuando dijo, en una sociedad, créeme, donde hay más diversidad, la mayor diversidad que yo vi, porque tienen 56 etnias, dijo, y sobre un tema polémico, que es la base de exploración del espacio profundo. Sí, donde además se tuvo que comer los mocos. No, pero aparte fue muy interesante, porque hay un periodista, Pablo Copari, de la televisión pública, que hizo una especie de documental donde paró ahí a la noche, y después estuvo una declaración muy, muy interesante de Argüello, que también la visitó, y que dijo, yo lo que vi es un cuadro de Macri con Xi Jinping adentro del salón. Entonces, la verdad que es para reírse, pero es una tragedia, porque vos pensás que esa base de la exploración de espacio profundo permite que la CONAE haga investigación, por ejemplo, comparta la investigación de las muestras de tierra lunar que consiguió China, que ha logrado hitos como alunizar al lado oscuro de la Luna, o sea, donde tenemos mucha complementariedad en el campo también científico-técnico. Porque no es solo que, si nos relacionamos con China, que eso es otra discusión interesante, estamos condenados a la primarización. Nosotros trabajamos para exportar reactores del INVAP, porque China hoy tiene un problema con los radioisótopos medicinales, y se empezó un trabajo para venderle 2 reactores como el que se le vendió a Australia, el Opal. Entonces, tenemos un montón de rubro. Argentina en el campo de energía nuclear, tiene empresas estatales, privadas. Ahora se está desarmando todo. Es un desastre. De nuevo, por el capricho de subordinarse a la política de Estados Unidos, que compite con nosotros, porque Estados Unidos no quería el Karen, porque ellos tenían su propio reactor, estás desarmando, desmantelando una cosa que fue política de Estado en Argentina. Estos son los temas que hay que polemizar. No, vuelvo al Congreso porque yo me voy por... La verdad que ahí tenés hace un año se creó un Centro Mundial de Sinología. Sinología son los que estudian en profundidad la cultura de China, y ese centro que se armó en la provincia de Shandong, que Shandong es una provincia también de 90 millones de habitantes, 2 PBI y medio de Argentina, que está cerca de Beijing,
y que es donde nació Confucio, en Chifo. Entonces el centro se arma ahí. Es un edificio que tiene un museo, bueno, y nos invitaron a ir este año para allá, y cuando vamos, el presidente del centro nos cuenta esta idea de que quería hacer, porque claro, este centro se crea saliendo de la pandemia, dice, queremos iniciar estos congresos internacionales por región de los especialistas en China. Entonces yo le propuse hacerlo en Argentina, lo vieron bien, y bueno, hicimos coordinados con 14 universidades nacionales, por supuesto el apoyo también de la Embajada China, el primer congreso reuniendo pensadores de China, de toda nuestra región, desde México para Argentina, y la verdad que fueron 3 jornadas de trabajo intensas, donde participaron, la organización estuvo a cargo de Lanús, UNPAS y la UBA, esas 3, pero después hubo 12 que acompañaron, entre ellas Tierra del Fuego, Río Negro, bueno, me va faltando ahora a todos, pero muchísimas también del conurbano, porque la verdad que yo me gradué en la Universidad de Lanús y para mí es como una devolución también de todo lo que hizo la universidad pública por mí, y la buena noticia que dimos en el cierre del Congreso, que lo anunció Axel en el cierre también, es la creación de la primera maestría argentina en la Universidad de UNPAS de vinculación con China. Que estamos ahora, tenemos, déjame que haga el anuncio, hasta el 9 de agosto está la inscripción, y el 29 vamos a hacer la primera clase inaugural donde va a estar el embajador de China, el rector Darío Kuczynski, y yo inaugurando la primera maestría en Argentina con una universidad nacional, y vamos a trabajar con varias universidades para reforzar esta falencia que creo que es el conocimiento sobre un país que tenemos muchas relaciones comerciales, pero nos falta el entendimiento mutuo, ¿no? Está claro. Vos mencionabas todas estas obras que están ahora a la deriva, que tienen que ver con tendido eléctrico, que tiene que ver con parques solares, las 2 represas del sur, el reactor nuclear. Sin embargo, también es cierto que durante los 4 años que gobernó el Frente de Todos, no avanzaron tanto como podrían haber avanzado. Y eso, de alguna manera, como con tantas otras cosas, le dejó servido a este gobierno la posibilidad de, a un menor costo, interrumpir estas cuestiones. Sí. ¿Cómo evalúas ese laburo que vos viviste en primera fila, digamos, ¿no? Sí, porque digo, las represas estuvieron paradas. Sí. En realidad, nosotros agarramos una situación vinculada a las obras donde había ya un parate, si bien Macri no cortó las relaciones. Claro, todo comparado con Milei es el abismo. Y además, yo creo que también la familia Macri, particularmente Franco Macri, era una persona muy valorada en China porque fue uno de los primeros empresarios que empezó a desarrollar la relación fuerte con China comercial. Entonces, si bien no la rompieron, sí, por ejemplo, con las represas, erosionó la dinámica, acuérdense que ahí se frenaron, o sea, después con las represas tuvimos un problema geológico que es esta falla, que generó porque esto es lo que hay que entender, para hacer este tipo de lo que se llaman créditos concesionales, o sea, vos tenés la Asociación Estrategia Integral que firma Cristina con Xi Jinping, que implicaba lo que se llamaban créditos concesionales, o sea, que entre los 2 estados se ponían de acuerdo en este diálogo para la cooperación estratégica en las obras que podían ser financiadas para China, pero con el interés de Argentina. Y ahí aparecían estas que nombraste, le sumaría Belgrano Octara, Ferrocarriles y algunas otras más que no estamos olvidando, pero básicamente es el corazón de las más importantes. Ahora, estas obras, como son créditos concesionales, o sea, los créditos más baratos hoy del mundo, si querés, para financiamiento de obras que, por ejemplo, las represas se repagan con la emisión de energía, como la central nuclear, o sea que ni siquiera es un gasto, es una inversión que te genera trabajo indirecto, que te reconfigura la matriz energética y que además lo repagás con la emisión de energía. Ahora, fíjate, Argentina quedamos en el peor de los mundos porque es una represa que tendría que haber estado finalizada hace 4 años, ya dándole energía. Y hoy estamos en el peor momento que estamos empezando a pagar la deuda, o sea, el crédito, y no está terminada. Entonces, nosotros agarramos ese problema con la complejidad de la falla geológica que de nuevo, como son créditos concesionales, vos trabajás con la contraparte china con 5 o 6 ministerios, y con la comisión de... O sea, la burocracia confuciana que digo yo de China es realmente grande. Si vos no tenés unidades administrativas acordes a esa dinámica, perdés mucho tiempo. Claro. Y yo lo planteo en este seminario, lo planteé que eso tenemos que pensarlo regionalmente por la escala de China. O sea, nosotros no podemos pensar solo las obras con acuerdos bilaterales, tenemos que tener una estrategia de pensar obras regionales para la dinámica con China, porque tenemos acceso a los dos océanos, porque tenemos que integrar más nuestro comercio para darnos escala de trabajo con China. Pero más allá de eso, con respecto a tu pregunta, es verdad.
eso que había, si querés, ralentizado la administración de Macri, sobre todo con obras, fíjate que la única obra que acelera Macri es la de fotovoltaico, la de Caucharí, que hay anécdotas de vida, porque cuando van a negociar, dice, sí, perfecto, pero si no reiniciás represa, era como, si querés, un proyecto tapón, porque era el proyecto más grande en Latinoamérica, y bueno, y se reinicia, pero con este problema que aparece la falla geológica que ralentiza, y yo coincido con vos. Nosotros, si querés, producto de un montón de cosas, pero no tuvimos velocidad en determinadas cuestiones, y bueno, y parte de nuestro costo político tiene que ver con eso, no solo vinculado a la dinámica de las represas, pero ahí de nuevo hay que pensar la cuestión, a mí me gusta o sea, tratar de mirar la mirada positiva, ver la salida, y esta etapa nos tiene que servir para repensar institucionalmente también esas cosas. Por ejemplo, cuando Massa asumió el Ministerio de Economía, a mí me simplificó, más allá de las características personales de él, me simplificó mucho el trabajo porque al coordinar y al concentrar varios ministerios, la relación con China era muy distinta. Claro. Entonces, había un solo canal y no vos cuatro acordate que vos tenías ventanillas. la parte financiera en la SAE, parte, o sea, y logra Massa coordinar todo eso, y fíjate que ahí se le imprimió en ese año y medio una velocidad espectacular con China. O sea, de nuevo, un diseño, y esto más allá de las características personales de Sergio, que realmente, y el viaje a China fue muy bueno, y fíjate lo que está pasando con este gobierno. Hace viajes al exterior, no firma acuerdos, o sea, el viaje de Montino no trajo de acuerdo, hizo charlas a empresarios. Hace viajes sin el canciller, de hecho. Por eso, Viaja el presidente sin el canciller. La parte institucional, bueno, tenemos ahí para las últimas reuniones, no sé, que Karina Milei con la embajada china, que se lleva a la agencia de inversiones. Bueno, repitiendo muchos errores que tal vez algunos heredados, pero que nuestro espacio tiene que repensar de nuevo. Además de la actualización doctrinaria de cuáles son los vectores de desarrollo de este tiempo, yo creo que tenemos que repensar también los diseños institucionales. Y déjame decirte que yo estoy convencido por la experiencia con China que Argentina hoy debería tener un problema, hace un tiempo, de exceso de divisas. O sea, deberíamos estar pensando, che, ¿qué hacemos con tantos dólares? Pero te pongo el ejemplo de minería, cuando ves la simetría de lo que exporta Chile con lo que exportamos nosotros. Agroalimentos que funcionan, pero podríamos sumarle porcino, que es valor agregado, podríamos sumarle biotecnología, y el tema de energía. Fíjate esto de los gasoductos, las plantas de GNL. Fíjate con China, estamos equidistantes. El tema climático, podrías armar un esquema contrastacional, y este plan que tiene China, de nuevo, 2030, 2060, de reducir la emisión de carbono, eso depende mucho del carbón. La energía de transición es el gas. El gas, está claro. Entonces, ahí tendríamos flujos de ingresos, y después tengo otras cosas, el turismo. Nosotros somos, disculpame que sea así, de picapiedra con la emisión de visas. Sí. O sea, Argentina demora muchísimo tiempo en la emisión de visas de turista china, cuando es el primer emisor de turismo mundial y el que más gasta promedio en el mundo, y cuando Europa le otorga una visa a cualquier país de Europa a China en una semana. Sí, claro. Entonces tenemos ahí, nosotros trabajamos por el vuelo directo, mejorar los medios de pago, tratar de mejorar la visa, pero eso tenés que tener un plan, de nuevo, un diseño institucional donde tenés que repensar primero tu Cancillería. Sí, claro. Porque el área que lleva a China de la Cancillería se llama Diallo. O sea, mete a China dentro de Asia y Oceanía. Claro. Cuando tenés una dirección del norte, que exclusivamente con Estados Unidos. Entonces, si no cambiamos, modificamos y discutimos el diseño institucional, lo mismo. ¿Sabés cómo está clasificado el destino en Beijing de los diplomáticos nuestros? Como C. Vos tenés ABC. Eso significa menos recursos, menos tiempo. personal. 2 años se quedan, porque después vos tenés la Cancillería, es uno de los pocos ministerios que tiene un esquema de carrera profesionalizada. Entonces los diplomáticos licitan, tiene que ir, no es que yo me puedo traer los diplomáticos, sino que ellos licitan en función de su expertise. Y cuando licitas un B, que estás 2 años, un C, perdón, que estás 2 años, después te corresponde un A. Claro. Entonces casi que es como un puente. Lo que le pasa mucho es que cuando ven lo que es China, muchos se quieren quedar, o en el caso... Claro. Pero es imposible para un embajador que a los 2 años te estés renovando todo tu cuerpo, con lo que implica la inversión que implica entender China. Aún yo que estudié mucho, créeme que cuando llegué dije, no sé nada, porque iba a una provincia y era un universo de una complejidad enorme. Y está esta idea que también surgió en la charla de Axel el otro día en el marco del Congreso, de suplir o tratar de, por lo menos, suplir un poco la falta de un vínculo Estado-Estado, Estado-Nación, Estado-Nación, con un vínculo entre las provincias y China. Buenos Aires, pero también otras. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué límites se encuentra? ¿Se puede canalizar inversiones sin pasar por la Cancillería? ¿Cómo podría funcionar un esquema así? Mira, yo te digo, lo estamos haciendo. Yo estoy colaborando con Axel, y la verdad que lo que tiene Axel y el equipo de él
es que tiene una experiencia con China muy grande. O sea, él fue ministro de Economía, él llevó mucho también la relación con China en el último tramo, y su equipo, por ejemplo, era el que negociaba la parte económica de las represas, o sea, y tiene mucho respeto de parte china. Y bueno, y además, ahora el gobernar la provincia de Buenos Aires, que nosotros tenemos 6 provincias que el primer socio comercial es China, y 3 que el segundo socio comercial es China, que son las 3 que más exportan, que son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Sí. O sea, el impacto que tiene la provincia de Buenos Aires en la relación con China es enorme. Entonces ahí algunas cosas sí, otras no. Por ejemplo, cuando hablas de montos muy grandes, vos necesitas aval para obras de infraestructuras nacional. Claro. Entonces te pueden pasar esto, donde te interviene YPF y te corre una inversión que vos venís trabajando hace 10 años, como dijo Axel, con un esquema de... Yo comparto el análisis que dice él. Esto fue un ataque, yo ya no digo, o sea, a los bonaerenses, porque estamos hablando de una inversión en la provincia donde tenía un trabajo y que afecta también el trabajo, y hay que ver cómo afecta los tiempos de eso, porque Argentina lo que necesita es que como país, es que empiece todo rápido. Entonces, esto puede ralentizar, y acá no quiero, porque también yo trato de colaborar con todos los gobernadores, porque esto es así como decís, y vos fíjate, el embajador chino está desarrollando, ante la erosión de las relaciones nacionales, lo que yo llamaba una política de trabajo subnacional, claro, y que está siendo muy efectiva, porque sacá la parte de inversiones grandes que necesitan aval de nación, pero tenés inversiones directas, tenés comercio que está creciendo un montón. Entonces, se está haciendo un trabajo. Axel armó un gabinete específico que lo coordina Carlos Bianco, vinculado a la mesa china, que hay varios actores relacionados con China, entre los cuales estoy yo, con esta idea de colaborar también la experiencia, y yo abierto a colaborar con cualquier provincia en ese sentido. Bien. Por último, me dijo Ari que te pregunte por el fútbol en China, porque estábamos viendo acá los Juegos Olímpicos antes de entrar. Adrián Murano decía cómo puede ser, habiendo tantos chinos, que no junten 11 que sepan darse la pelota, un poco humorísticamente, pero diciendo le va tan bien en tantas disciplinas, y en fútbol todavía no terminan de hacer pie. Y ahí Ari dijo, no, bueno, pero ellos tienen un plan para ser campeones del mundo en el 2050. Exactamente, plan de desarrollo del fútbol 2050. Nosotros la primera vez que tomamos contacto con el plan fue raro, porque empezamos a estudiar. Tenían también un plan para los radioisótopos, eso también es interesante, o sea, por eso cuando vos te metes, y los planes los publican, eso también quiero decir. Entonces, o sea, trabajan con la misma seriedad el desarrollo nuclear que el desarrollo del fútbol. Y claro, porque en definitiva, fíjate lo que te demuestra el medallero olímpico, que el deporte también es política de Estado, claro, centralmente política de Estado. Entonces, ahí es donde yo pongo esto que decían, ¿no? Juntos, bueno, miren, ya es obligatorio el fútbol en las escuelas de China, que están cumpliendo la etapa de este plan. Entonces, yo no subestimaría, yo pongo el ejemplo de un amigo periodista que va a ser parte también de esta maestría, que es Javier García, que es una persona que trabajaba para la agencia EFE y que hace una renuncia histórica. Yo recomiendo que lo busquen, porque EFE le pedía, tenés que ser más crítico con China. Y dice, no, yo soy periodista, yo estoy contando lo que está pasando. Y hace como una renuncia histórica que fue muy reconocida a nivel mundial, porque era es una persona muy reconocida. Y él levanta un tuit muy interesante sobre Elon Musk, en una entrevista que le hace una periodista china hace 8 años. Y la periodista china le pregunta por los autos BYD. Y Elon Musk empieza a reír a carcajadas, pero a carcajadas. Y la periodista dice, ¿pero por qué se ríe? Y Elon Musk dice, ¿pero usted vio esos autos? Como diciendo, esa porquería. Claro, Javier García retudia y dice, miren, esta persona que se reía de los autos ahora está pidiendo restricciones arancelarias para que los autos no le roben mercado. No le roben mercado, que dicho sea de paso, uno de los países donde más vende Tesla Elon Musk es en China. Sí. Ellos tienen la fábrica ahí en Shanghai. Pero vos fíjate cómo es esto. Entonces, venden Teslas en China, pero lo que no puede aceptar es autos chinos en Estados Unidos o en Europa. Hay es un liberalismo noticia, raro, ¿viste? Hay una noticia de hace unos meses que es extraordinaria, que es que Volkswagen Alemania, la empresa Volkswagen Alemania, fue a un juzgado en Alemania para impedir que un concesionario alemán de Volkswagen Alemania venda en Alemania autos de Volkswagen fabricados en China. Porque salían la cuarta parte o la tercera parte que los fabricados en Europa, y eso les significaba una amenaza. Cuando yo lo dije en alguna entrevista,
cuando vos ves el desarrollo de China, tiene mucho que ver Alemania, la industria automotriz alemana, y vos ves lo que vende, creo que representa, no sé si el 40% del mercado automotriz, la venta a China y la cooperación con China. Claro. Y lo mismo con Estados Unidos. La relación fuerte, yo te diría, de China, que la hace China potencia, es con Estados Unidos y con... En realidad, en esta famosa rivalidad, la rivalidad de Estados Unidos, que vos si lo mirás para su política nacional, ponele que está bien. Yo si fuese estadounidense diría, che, acá aparece un competidor estratégico. Vos tenés que mirar la política nacional en función de los intereses de tu país. Sí, claro. Lo loco es que Argentina, que tenés todo para ganar y que no tenés por qué pelearte, esté en esta subordinación infantil, pero no, que no es solo dialéctico, es desde los logos. O sea, este acto que hace Petri con los aviones, como si con la música de Top Gun, los logos parecidos a la Casa Blanca, es de una entrega de soberanía, es peor que volver a la colonia, es realmente una vergüenza. Uno y lo ves en veía todos ayer sentidos. la bandera de Brasil flameando en la embajada argentina en Te duele, Venezuela. te duele. El único antecedente, estuve buscando yo, porque no recordaba, fue en Londres en el 82, que Brasil hizo la bandera porque estábamos en guerra. No, por eso. En sí. cambio acá Milei se pone en una posición equivalente por un par de tweets. Pero lo más loco de eso es que una persona que acababa hace unas horas, la tenía la canciller arreglando esta salida, y de repente Milei diciendo Lula los comunistas. es un comunista, sí. Es realmente, yo creo que es de nuevo, tenemos un desafío que es repensar, y ahí tenemos que tener una mirada amplia, porque acá va a haber un daño institucional enorme. O sea, tenemos que pensar el futuro de Argentina, porque Milei tiene una ventaja, que tiene gobernadores con mucha responsabilidad, que están haciendo un trabajo. Si no fuese por muchos de los gobernadores que están haciendo un trabajo y un esfuerzo enorme, estaríamos en un problema aún mucho más grave, más allá del deterioro. Fíjate, cuando nosotros conseguimos el swap, que implicaba mantener vivas nuestras pymes gracias a las importaciones, porque acá vos ves el tema del déficit, pero también tenés que ver que muchas de nuestras pymes consumen manufactura, porque hoy es, como decís vos, el mercado manufacturero es más barato. Sí, claro. No es porque se mudaron las empresas a China porque era más barato. Entonces vos ya, en vez de importar de Europa, de Estados Unidos, importás de China, pero porque es el proveedor más barato. Ahora, sin esas importaciones, tus industrias no funcionan. No, claro. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces vos fíjate cómo esta situación, ahora China ha bajado de ser nuestro segundo socio comercial, está cuarto, quinto, precisamente por eso, porque está muerto nuestro sistema de pymes e industria. Y también, y con esto cerramos, ¿por qué China dejó de comprar o empezó a comprar menos soja y carne, ¿no es cierto? Más que nada carne, ahí yo creo que este error también que tiene Milei de decir, una cosa es el Estado, una cosa es la política y otra cosa son las regulaciones comerciales. Créeme que para hacer aperturas de mercado te llevan dos gestiones. Tal vez alguna de las aperturas las inició Macri y las cristalizamos nosotros, y otras las va a cristalizar Milei, que desarrollamos nosotros, y te lleva un trabajo técnico de agencias estatales, más allá de las cancillerías, como el SENASA y la contraparte del SENASA, la GAC, sí, claro, toda la parte fitosanitaria. O sea, es enorme el trabajo que haces, involucra a las agencias estatales. Si vos desmantelás el Estado, herís las áreas técnicas, va a resentir el comercio. Sí. Está pasando esto, como vos decís, abrieron frigoríficos nuevos en Brasil, y Argentina, que tenía un listado de casi 30 frigoríficos para abrir y ampliar nuestra explotación, quedó relegado. Y vos tenés Australia, que está recuperando la posición. Nosotros en su momento ganamos esa posición de venta de carne. También por una cuestión geopolítica, ¿no? Había un enojo geopolítico en Australia, nos dieron más posiciones a nosotros. Lo de AUKUS, y ahí, de nuevo, ahora Australia está reviendo eso. Fíjate el viaje de Meloni a China, ¿no? Ella sale de la franja y la ruta y ahora vuelve a Italia. Cuando se abre la pandemia, el primer país europeo, el presidente del país europeo que va a visitar a Sinfi es Alemania. O sea, después ahí es donde tenemos que este esquema de antiojeras ideológica que me muy gracioso porque nos decían a nosotros. Entonces, yo como comentó Axel, somos todos comunistas. Lo que pensamos distinto a Milei somos incluso amigos de él, viste, que nadie va a cuestionar ese tipo. O sea, es de una manera de ridiculización tan grande. A mí me hace acordar el personaje de la novela Desde el Jardín. Sí, es claro. Una mezcla Desde el Jardín con Homelander. No sé si vieron la serie esta de The Boys, ¿viste? Es una síntesis entre esos personajes. Pero es grave, la verdad. Yo creo que hay que fomentar, por eso nosotros estamos promoviendo esta discusión con China desde la academia. Yo creo que las universidades son fundamentales para problematizar la relación con China, repensar esto de decir, che, hay una relación de déficit estructural, sí, pero ¿por qué Brasil, Perú y Chile, que también
están relativamente primarizados con China, tienen superávit con China. ¿Por qué? Básicamente por los minerales. Entonces lo que tenemos que pensar nosotros es, che, Argentina, a diferencia de Chile y Bolivia, tiene industria automotriz. Tenemos que ver cómo enganchamos. El cobre también es muy importante para la industria automotriz, porque el cobre eléctrico, auto eléctrico usa de 6 a 7 veces más cableado de cobre que la autocombustión. Entonces nosotros podríamos meter el recambio hacia la electromovilidad gracias a dos minerales estratégicos, y tal vez nosotros no podemos hacer batería, pero sí celdas de litio. Esto es lo que te digo de pensar las cadenas globales de valor y ver cómo Argentina puede pasar, teniendo el litio, a fabricar celdas y meterse en la cadena global, asociado con un país como China que tiene toda la cadena de electromovilidad. Claro. Entonces, esas son las cosas que creo que tenemos que discutir de fondo. Y de nuevo, si vos resolvés eso, esta discusión que ahora el gobierno parece que es vocero de Laura Richardson, ¿no? Que te dice no al puerto en tierra. En realidad lo que se estaba haciendo en Tierra del Fuego es una planta petroquímica para hacer del gas urea. Hoy Argentina está importando fertilizantes. Sí. Entonces vos fíjate, nosotros con 3 o 4 cosas que en vez de importar, pasaríamos a exportar, como el tema de la planta de petroquímica en Ushuaia, si profundizamos el quema porcino, que hoy importamos, o sea, tenés un montón de situaciones donde vos pasás. Hoy estás en una situación donde Argentina exporta madera e importa celulosa. Fíjate cómo es el precio. Sí, sí, Estamos, es casi tonto la dinámica nuestra. Absolutamente. Sabino, muchas gracias por esta charla, por este tiempo. Como siempre faltaron horas. Sí, podríamos seguir hablando horas y horas. De hecho, seguramente seguiremos alguno de estos días fuera de cámara. Y pronto, cuando quieras volver, acá estás siempre invitado. Muchas gracias, Nico. Un gran abrazo. Hablamos con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China. Quédense porque estamos hasta la 1 y tenemos un montón de cuestiones para charlar. Siguen los aumentos al transporte. Va a estar Javier Luqui explicándonos bien de qué se trata y cómo los afecta. También vamos a estar con Lula González, que hoy nos trae un informe sobre cómo están aumentando las denuncias por violencia doméstica, algo que suele suceder en momentos de malaria económica, que ese malestar social se traslada al interior de los hogares. Vamos a estar también charlando a partir del regreso ayer de Mauricio Macri a los primeros planos, cómo esto puede cambiar un poco el equilibrio en el Congreso de la Nación, un Congreso que está iniciando su actividad para la segunda mitad del año. Vamos a estar hablando seguramente con algún diputado o diputada. Y me voy a dar un gustito muy especial, porque siempre viene Agustín López Núñez y nos trae videos de las cosas con las que se reía cuando era joven, humor en el recuerdo y demás. Y descubrí el otro día que nunca vio el Superagente 86. Y le dije, ¿cómo puede ser que nunca viste el Superagente 86? Así que le traje, junto con la gente de producción que hizo ahí un trabajo de selección espectacular, algunos de los mejores momentos de la serie Mel Brooks, que para mí es de las mejores, de las que más me ha hecho reír y que creo que reviste mayor actualidad de la que creemos, si nos ponemos a pensar.